Palabras Más, con Álvaro García. Antonio García Ángel, bienvenido a Palabras Más. Muchas gracias, Álvaro, por la invitación. No, Antonio, gracias por haber aceptado venir a compartir con nosotros hoy. Es una gran oportunidad para hablar de literatura. La última vez que nos vimos fue para conversar sobre la publicación de un trabajo muy especial que se tituló Juma de Macrol el Gaviero. Eso fue más o menos hace un año. Sí, 2015. Pero esta es tu tercera novela. Estamos hablando de Declive, Antonio García Ángel, publicado por Random House. Esta es la portada del libro, bastante interesante, llamativa y sugestiva. Antonio, ¿cómo sientes que has cambiado tú como escritor cuando estás en el proceso de presentar esta nueva novela y piensas en la primera novela que hiciste y cuando la presentaste y la llevaste a consideración de la gente y a las editoriales, etcétera? Pues cuando uno hace su primera novela, no tiene nada que perder. No tiene una reputación que cuidar, no tiene una carrera siquiera, nada. Y eso establece una diferencia grandísima sobre este libro mío que ya es el quinto. Entonces ya ahí por lo menos ya a uno le dicen, no, él es escritor. En ese momento yo no tenía nada que perder. Entonces hay cierta libertad que ya no vuelve a existir nunca más, pero al mismo tiempo, y hay que decirlo, pues uno ya se ha curado de espanto y todo, y puede pues como pasar la página y construir desde lo que ya hizo, y ahí hay una gran diferencia, pues, porque... Cuando hablamos de ese trabajo de la Juma de Macrol, ¿en ese momento ya estás trabajando en esta novela? Sí, ya venía. Esta novela la empecé en el 2012 y cuando iba más o menos por la mitad, la volví a empezar. O sea, dije por aquí no es y volví desde cero a escribirla. ¿Qué es lo que te hace llevar a tomar la decisión de empezar de cero un trabajo que ha avanzado tanto y al que le has dedicado tanta energía? Sentía que le iba perdiendo el pulso a la escritura y que había tomado, digamos, una línea argumental que no tenía sentido seguir, pues como que me empecé a descorazonar, pero no quería abandonar la idea. O sea, la idea me seguía seduciendo, pero lo que había hecho, el tono de cómo estaba escribiéndola, no. Entonces, pues decidí empezar de nuevo, que es una decisión muy dura, pero que creo que fue lo más inteligente. ¿Y esa idea a la que haces referencia, cuál era? ¿Cuál es? Yo había estado releyendo a Cortázar y casi que pues como por un exotismo, porque yo creo que uno pasa por Cortázar y no regresa a Cortázar, o es muy difícil que regrese a Cortázar, pero me dio curiosidad como leerlo a la luz ya de, pues como de las varias lecturas que uno ha hecho después de pasar por él cuando estaba mucho más joven. Y descubrí que los personajes de Cortázar se entregaban al episodio extraño que les sucediera. Entonces las manos de Cortázar, por ejemplo, por poner un ejemplo como pariente de este, a un señor le empiezan a crecer las manos monstruosamente y el tipo es como, me están creciendo las manos, pero necesito ir a tal lado, y como que coge un taxi y las manos siguen creciendo y como que el tipo no... Y no sé, Carta a una señorita en París, yo vomito un conejo y a la media hora estoy en un pabellón psiquiátrico diciendo, oiga, miren a ver qué me pasó, o sea, estoy alucinando, alguna cosa así. Pero los personajes de Cortázar no hacen nada de eso, no tienen como extrañamiento frente a las cosas, se entregan al episodio. Y entonces dije, ¿por qué no escribir una novela en la que al personaje le pasen cosas como fuera de lo común, sui generis, y que él actúe como actuaría una persona
no literaria, digamos. Entonces, Como si le pasara a uno de nosotros. sí, pues entonces a un personaje de Cortázar le empiezan a crecer los pies y el personaje de Cortázar sigue existiendo, diciendo, ¡ay, qué vainas, me crecieron los pies! Uno se va a una clínica, Como este. como este. Entonces tenía esa premisa, ¿no? Como ver qué sucedía cuando uno trataba de darle una reacción realista a un episodio como surrealista, pues. ¿Qué te gusta y qué no te gusta de estos procesos de presentar un trabajo nuevo? A mí me alegra muchísimo sacar un libro, me encanta, o sea, me parece que es como un momento muy feliz de mi vida. Pero también es someterlo al juicio de los demás y pues a mí todavía me duelen las críticas negativas o como cuando alguien opina mal y todo eso, pues sí hay un momento en el que uno pues se deprime, pero pues salvo eso creo que es un episodio muy feliz en mi vida sacar un libro. Mencionabas ahora, cuando empezábamos esta conversación, el hecho de que de alguna forma esto es construir sobre lo construido. Esta novela, ¿qué tiene que ver con el trabajo que has hecho anteriormente? ¿Qué cosas en común, qué elementos transversales hay entre el trabajo de Antonio en Declive y sus otros trabajos literarios? Pues yo he procurado en una medida importante hacer literatura con personajes que no tienen biblioteca o que no tienen como gran vuelo intelectual y al mismo tiempo que no están como teniendo preocupaciones que son como literarias o artísticas cuando suceden ciertas cosas. La literatura está como muy plagada a veces del tipo que dice, no sé, desapareció mi esposa y eso me acuerda de un cuadro de Vermeer, que no sé qué. He tratado como de hacer además un tipo de literatura en la que los personajes tienen que salir a trabajar y a ganarse el pan como la gente común. Hay un tipo de literatura que es como muy diletante. Entonces yo tengo un jefe de recursos humanos en una fábrica y en una fábrica en la que se producen mermeladas y confites y tal. Y también tengo una empleada de servicio en Animales Domésticos, que es mi libro del 2010, que trabaja en una casa y tiene que limpiar y esas cosas. Y entonces yo creo que sigue esa línea este personaje que es un tipo que trabaja en un call center y tiene que ocuparse de cosas como concretas, ese tipo como de personaje meridiano, pequeño, ¿sí? De vida de clase media, modesta, yo creo que es como una constante de mi literatura que ahí está y que ahí sigo explorando. Antonio, esta novela es muy bogotana, digamos, desde que la abre uno empieza a encontrar unas referencias muy puntuales y muy fuertes sobre la ciudad de Bogotá. Específicamente en este caso de algunas zonas de la ciudad de Bogotá. ¿Qué ves tú en Bogotá como objeto literario? ¿Qué te parece? ¿Qué sientes tú de esta ciudad que te parezca atractivo para llevar a la literatura? Había un reto particular que tenía y es que en mi novela, en mis novelas anteriores no salía Transmilenio. Tenía como una resistencia a Transmilenio porque me parece un nombre muy pomposo y porque incluso es opaco. Es decir, la gente en una novela lee que el tipo salió al metro y se entiende que es un metro, pero si un lector, no sé, escandinavo, uruguayo, lo que sea, dice, el tipo salió y se montó en el Transmilenio, dice un Transmilenio que eso viaja por el tiempo, es la novela es de ciencia ficción, entonces tenía la idea como de imponerme que existiera el Transmilenio porque ya es innegable, pues, o sea, ya no puedes soslayar al Transmilenio en un libro sobre Bogotá. Entonces, esa era una cosa que tuve como en mente. Y la otra como inquietud que tenía era
como contar ciertos lugares que yo siento que no están todavía, no tienen carta de pertenencia como a los lugares literarios bogotanos. Por ejemplo, no pienso que haya mucho escrito sobre la 1 de Mayo y Cuadrapicha y toda esa parte de Mundo Aventura y todo por ahí, pues Plaza de las Américas, todas esas partes no entran dentro de la literatura. Si uno más o menos como que hace un barrido de la literatura bogotana, sí está Chapinero, que ahí está. El centro, ¿no? El centro, algunas partes del centro y digamos como el norte, cierta parte del norte. Y yo quería como contar como esas partes que como que todavía no pertenecen. Lo que pasa es que cuando uno escribe sobre Bogotá hay una diferencia muy grande en cuando estás escribiendo sobre Buenos Aires o sobre Nueva York. Alguien dice la Quinta Avenida y por ahí han pasado los personajes de Henry James y de Woody Allen en las películas, entonces con la sola referencia ya el lector entiende. O Buenos Aires, o sea, la calle Florida, Boedo, todo eso están desde Roberto Arlt, Borges. En cambio acá, cuando uno tiene que hacer pasar un personaje por algún lado, tiene que amoblar todo ese espacio, porque no hay una referencia en la cabeza del lector como hay en otros lugares, París, que son súper emblemáticos. Acá entonces yo tenía que hacer pasar el personaje por esos lugares, pero esos lugares no tienen referente cultural, digamos. Entonces me vi en la obligación de ir describiendo todos esos lugares porque no hay una mitología de ellos, pues. Esa parte, digamos, de ese amoblamiento del paisaje bogotano es muy interesante porque hay unas referencias muy puntuales que hacen parte de la descripción física de lugares de la ciudad y para eso, digamos, la mención directa de bancos como el BBVA o de la oficina de donde venden teléfonos celulares o del restaurante donde venden pan de bonos o del lugar donde sabe uno que venden pasta de comida rápida y todo eso pues está muy presente y el uso de las marcas no es tan usual en la literatura. ¿Qué encontraste y qué sientes que le pudo haber aportado eso a la novela? Yo creo que realismo, por un lado. Y por otro pienso que no hay que tenerle miedo como a las marcas, porque si uno se lee El coronel no tiene quien le escriba, hay una parte en El coronel no tiene quien le escriba que el coronel o su esposa, no recuerdo, está raspando la lata de Nescafé, que antes venía en lata, y que sale con pedacitos de óxido, y ahí está Nescafé. Entonces ya hay una tradición de eso. Y yo pienso que si uno se va a meter, pues como a amoblar ese espacio, como decíamos, no puede ser todo tan genérico. Porque hay cosas que, cuando yo llegué aquí a Bogotá, por ejemplo, yo sentía que Bogotá estaba lleno como de surtidoras de aves y todas las versiones chiviadas de las surtidoras de aves. Surtiaves. Había una que se llama sulfreidora de aves, que uno decía, ¿sulfreír qué demonios es? ¿Sí? Y esas tiendas de Huasca, tiendas de Siecha, tiendas de no sé qué, que eran como una especie como de lugares, versiones bogotanas de las fondas paisas, tipo las acacias y todo eso. Y me parecía interesante porque eso no estaba en Cali. Entonces pienso que si uno va a tomar esa Polaroid literaria del lugar, eso tiene que estar lleno de ginos y de oxos y de bucetas y lo que se ve. Porque si no, entonces uno hace un lugar más genérico, un lugar más, digamos, menos situado en el espacio, pues. Pero si ya te metes, tocó. Eso por la ciudad. Y por otro lado están los hombres que la habitan. Jorge, el protagonista de esta novela, lo mencionabas ahora, es un hombre de los que puede haber muchos en esta ciudad, que trabaja en un call center, que se mueve en Transmilenio, que frecuenta restaurantes como esos de los que hablábamos, sí, y todo eso. Cuando tú vas por la calle y te fijas en las personas que van a tu lado, porque eso hace parte importante del trabajo del escritor, ¿cómo lo reconoces?
¿Cómo ves los Jorges que andan por las calles de Bogotá? ¿Cómo los identificas? Yo creo que el promedio de la gente que uno ve en Transmilenio es muy del estilo del personaje de Jorge, o sea, o es estudiante o es gente que tiene un trabajo más o menos modesto y como de oficina y todo, cuando vienen así como trajeados más o menos formalmente. Y, y a mí me parece que detrás de esas como pequeñas vidas puede haber grandes tragedias o grandes felicidades o grandes conflictos, todo eso. Entonces, pues me llama mucho la atención y pues uno de escritor pues siempre está como elaborando un poco la ficción de lo que se trasluce de la pinta del tipo o de su actitud. Y pues eso ya es inevitable, eso ya es como una deformación profesional, digamos. Y la interacción de personajes como estos en una ciudad como la describes, ¿qué resultado da? Pues mucha neurosis, yo siento. O sea, el personaje mío, por ejemplo, padece Transmilenio a veces. Yo en un momento digo que se mete en un Transmilenio que las latas estaban a punto de ceder por el apuchamiento de gente, pues. Y también al tipo le roban el celular 2 veces, se queda dormido y se tiene que bajar en otro lado, ¿sí? Tiene que hacer cola como para... ¿Tú eres usuario de Transmilenio usualmente? Pues no tan frecuentemente, pero cuando estaba escribiendo la novela me, me metí mucho a Transmilenio como para... Y cuando te subías al Transmilenio y estabas trabajando en la novela para fijarte en esas cosas, ¿qué te parecía interesante, qué te parecía llamativo de la vida que transcurre en un espacio como Transmilenio? Me metía con grabadora y todo a tomar nota fielmente de ciertas cosas. ¿Tomas nota con grabadora? Sí. ¿Vas hablando tú de lo que vas viendo para después? Sí, claro. Y por ejemplo grababa vendedores que se supone con la carreta del vendedor. Claro, de hola, estamos aquí vendiendo estos esferos y estos... Sí, y me parece que pues ya el Transmilenio envejeció, pues se llamaba Transmilenio porque salió en el cambio del milenio y han pasado pues 16 años desde entonces y también empieza como a pauperizarse también, a volverse muy latinoamericano y muy de estos países, porque entonces ya venden cosas, se suben a pedir plata, músicos, ese tipo de cosas que no pertenecían al Transmilenio y que era como del transporte por fuera de esto, ya se apropió la gente de él, ¿no? Y está bien. Otro espacio pues, que es muy importante en la novela, y lo mencionabas ahora, y es el que transcurre en el trabajo de Jorge, en el mundo del call center. Unos espacios enormes donde conviven centenares de personas que como desde una especie de nube le van resolviendo a la gente problemas que tienen que ver, o consultas que tienen que ver desde el mundo del turismo hasta los requerimientos de una urgencia en salud. ¿Por qué te interesó ese mundo del call center y cómo lo estudiaste? Porque está perfectamente retratado en la referencia que se hace acá. Pues son voces como impersonales las que uno siempre oye en este tipo como de llamadas que todos tenemos. Todos llamamos al 113 o nos llaman a cobrar la tarjeta de crédito que se nos olvidó, etcétera. Y entonces me producía como mucha curiosidad qué era lo que estaba por allá detrás. Y visité call centers, entrevisté gente que trabajaba en call centers y entonces o sea, quería que el personaje trabajara en un call center, pero no sabía haciendo qué, 113 o qué. Me gustaba el ambiente del call center, pero me encontré pues como con la idea de que fuera alguien que trabajara de noche, que era, digamos, mejor, y me parecía que el 103 era lo más usual, digamos. O sea, como que si uno piensa en un call center, uno piensa en el 113.
que es información y eso, y quería darle la vuelta. Entonces me encontré pues que había gente que trabajaba de noche haciendo esto, y mi papá, mi hermano, mi cuñada, mi hermana, todos son médicos. Eso se nota. Entonces tenía mucho insumo como para que eso saliera realista. Había encontrado gente que trabajaba en eso, los había entrevistado, pero como que los procedimientos médicos, lo que tenían que autorizar o no, todo eso, pues tenía a mano mucha información, y pues había que aprovechar eso, ¿no? Ese contacto. Bueno, eso te quería preguntar porque me sorprendió mucho como el nivel de detalle, conocimiento del manejo de las enfermedades, de los exámenes, sí, de los procedimientos médicos, de los criterios para decidir o no decidir prestarle auxilio a una persona mediante una emergencia. Sí, pues lo que pasa es que yo hace tiempos leí un artículo en el que entrevistaban a corredores de bolsa que opinaban sobre dos novelas en las que existían corredores de bolsa: en La hoguera de las vanidades de Tom Wolfe y en el American Psycho de Bret Easton Ellis, que los personajes son corredores de bolsa, y los tipos decían, pues sí, la novela es chévere, pero o sea, más lejos de un corredor de bolsa no pueden estar estos personajes, estos corredores de bolsa que ustedes vieron, y fueron novelas escritas antes de que saliera Wall Street, la película, que los retrata más o menos bien. Entonces, cuando ya salió Wall Street, y ya ahora pues el lobo de Wall Street y todo, ya uno tiene como una idea más clara de eso. Entonces me preocupé mucho de que fuera realista, que existiera un personaje y que pudiera... O sea, lo ideal es que si uno escribe una novela de narcos, si se la lee un narco, piense, si este tipo traficó o no. Entonces, la idea es que si se la lee a alguien que trabaja en un call center, pues le haga la prueba del ácido y diga, sí, así es, de eso se trata. Y eso era lo que yo quería. Otro tema que aparece aquí en esta novela, que tiene que ver pues, con la vida de Jorge, ya vamos haciendo un recorrido muy interesante sobre cómo es la vida de Jorge y las personas como él, es la soledad. La vida en soledad, del hombre que vive solo, que tiene su pequeño espacio, su relación con ese espacio, y en algún momento puede que muchos de nosotros hayamos tenido que vivir de esa forma, que esa vida en soledad, como la quisiste retratar acá, la vida del hombre solo, su relación con la nevera, lo que come, los pedidos de los restaurantes a domicilio, la forma en que se levanta y se maneja dentro de su espacio, duerme, etcétera. Yo recuerdo también, dentro de los insumos literarios que tiene esta novela, está La paloma de Patrick Süskind, que es un personaje que vive en absoluta soledad desde hace tiempos. Y me gustan esas historias como de personaje solitario, y quería hacer una historia triste. O sea, tenía la idea de hacer como una historia triste, y yo creo que la tristeza también viene como de la soledad y del desamparo de este personaje, pues siempre estando consigo mismo. Y pues claro, las veces que no está con él, está con su papá, que es un dolor de cabeza más o menos. Y entonces quería hacer una novela así como de personaje solitario. Traté de expoliar lo más posible como el sentido del humor, que a veces se me sale. Y yo creo, hay gente que me dice, no, hay momentos en los que uno se ríe y todo, pero pues creo que es más bien un tipo de humor el que quedó en la novela, que es como cuando uno se ríe recién operado de la hernia. Más o menos. Es verdad, porque no es sátira ni es caricatura. El humor que está plasmado acá es un humor que parte de situaciones como crueles, difíciles, que uno mismo quisiera no protagonizar jamás. Sí, como que te da un poquito de culpa reírte. Sí. Esa era la idea, más o menos. Antonio, otra cosa que es interesante y tiene ya que ver también con todo este mundo contemporáneo que está retratado de manera muy interesante en el libro, es la televisión. Durante muchos momentos de la historia de Jorge, la televisión es un referente.
por diferentes cosas que se están viendo en la televisión mientras que pasa la vida de Jorge, Claro. o por lo menos la parte que está aquí contada. Una de esas cosas es la televisión basura. Pero está descrita de una manera muy puntual. ¿A veces le gastas tiempo a ver televisión basura? Pues Por lo menos para ver cómo la hacen. he visto mucha televisión basura pues como en la vida, digamos, pero debo confesar que llevo ya 2 años larguitos sin televisión y no veo televisión. Pero yo pienso que un personaje como este, que es una especie como de personaje sin aficiones claras, digamos, no es un coleccionista de algo, ni es un melómano, ¿sí? Yo pienso que como que en esa medianía hay 3 posibilidades. O estás metido en Facebook o sí, como perdiendo tiempo, digamos, en las redes y en ese tipo como de ocupación insustancial que puede tener cierta gente, pero él no está en eso. La otra posibilidad, digamos, es que el tipo, pues no sé, tuviera alguna afición, digamos, por las revistas como de farándula y ese tipo de cosas, como de lectura, pero no quería un personaje lector y lo que queda es la televisión. Y siendo un personaje que, digamos, que no tiene un gran cultivo intelectual, yo creo que es ese tipo como de televisión de zapping, muy Donde está digerible. el talk show. Y yo creo que hay algunas personas que deciden como tener el televisor como ruido de fondo, como que existen con el televisor prendido y así llenan ese silencio. Y yo creo que el personaje lo que hace es llenar esa soledad como con esa televisión que ve de manera más o menos automática. Y para mí fue muy divertido inventarme esa televisión. O sea, no hay referentes. ¿Reales? Sí, cuando pasa por ahí, de pronto pasó por ESPN y vio, pero los canales en los que se detiene un poco más son inventados, los talk shows son como inventados, la película esa de zombies es inventada. Y los documentales con esa información que no sirven para nada. Que es inventada también. O los profesores que son expertos en unas cosas rarísimas. Que son los 4 o 5 minutos en los que uno se detiene a veces en Discovery y en History Channel y en Animal Planet, esos pequeños momentos en los que uno se queda y se ve 2 minutos de un documental de elefantes, se aburre y sigue viendo otra cosa. Quise como hacer como a veces hacer esos como barridos así que trataba de darle realidad al personaje también. Pero como periodista te quiero hacer una pregunta. Dentro de todas esas cosas que se encuentra Jorge en la televisión, a veces se encuentra con noticieros de televisión. Y si bien es cierto que toda esta televisión poco rara y que no sirve para nada y que es como ruido de fondo, a veces lo enganchaba por unos minutos por los noticieros y pasaba derechito. No había forma de que lo ataran a la realidad o despertara un interés genuino. ¿Cómo ves tú el tema de las noticias en televisión hoy? Claro que no has visto mucho televisión, ya Sí, nos contaste. Pero bueno, uno se mantiene informado de todas maneras por las redes, porque de todas maneras los noticieros ya cuelgan sus noticias y todo. Yo quería ser un personaje que no, digamos, quería como escapar un poco del orden público y de la actualidad. Ya habrá oportunidad de hacer algo al respecto, pues. Pero no quería meter al personaje en ese tipo como de dinámica, pues, de poner el noticiero y que estuvieran hablando del conflicto o no, o de la toma guerrillera o no. Pues creo que la historia era ajena a eso. Te invito a que hagamos una pausa y volvemos a seguir hablando de declive. Antonio, dentro de todas estas referencias que están dentro del libro,
mencionabas ahora que ver una película de terror ahí de zombies y todo eso, eh, eh, ¿de dónde salió esa idea de la película de zombies que se cuenta ahí, que es tremenda? Pues ese es como un tema que apareció. Los zombies reflotaron después de que habían muerto por ahí a finales de los 70 con la Noche de los Muertos Vivientes y todo. Ahorita hay como toda una cosa pues de Walking Dead y de fanzines y de cómics y de películas sobre zombies. Y, y yo quería pues como meter base ahí un poco, pues como hacer algo que tuviera que ver con el asunto, pero me parece que tomárselo en serio es difícil. Eh, Había leído algunas antologías y como libros sobre zombies y casi todos se te caen de las manos porque está mal. Y la forma de meterme con los zombies fue hacer una película mala de zombies. Entonces eso te excusa todas como las incoherencias y como las cosas así medio eh, un poco estúpidas, digamos, hacer como parodia de eso, lo permite si el tipo está viéndose una película mala de zombies. Pero también se habla de la simbología detrás de los zombies y que tiene que ver de alguna forma con estas sociedades que tú describes en el libro. Claro, por un lado también porque si se deja solo como anecdótico que el tipo se sentó a ver una película de zombies, pues sí, ya te divertiste y estuvo. Pero si uno le quiere dar una dimensión más profunda al asunto, entonces ahí ya se pueden establecer ciertos paralelos eh, con la película de zombies y también con lo que con lo que le pasa un poco a él y con lo que termina rodeándolo. ¿Sí? De alguna forma él es una especie de zombie, pues. Claro. Y eso, pues, como que es la labor del escritor no dejar que eso se quede solo en lo anecdótico. Para eso ya no la metes. Ahora, hablando de eso, es interesante ver también como la ubicación temporal de la vida del protagonista. Puede haber referencias al pasado, pero el presente pues, es aplastante y uno no ve ninguna referencia a futuro. No hay, digamos, como una visión panorámica sobre lo que puede venir de ninguna manera. ¿Por qué? Yo creo que también digamos, dentro del sustrato literario que tiene la novela, está El coronel no tiene quien le escriba. Cuando se termina El coronel no tiene quien le escriba, es como una especie de cul-de-sac, de calle mocha, de ahí no sigue nada. Cuando la esposa le pregunta al coronel, pero ¿qué vamos a comer mañana? Que él se voltea y le dice, mierda. Ahí ya uno siente que ya todo está perdido. Y yo quería hacer una novela de esa índole, como Desgracia, de Coetzee, de Coetzee, como se le dice, es difícil de pronunciar, siempre hay como una forma diferente, pero en Desgracia, al final cuando el personaje coge el perrito y dice, bueno, sacrifiquen a ese perro, ya es cuando uno siente que ya no queda nada. Y yo quería dejar la novela como en esa punta, pues como en esa situación, donde ya como que no queda esperanza, pues. Antonio, lo otro que es muy interesante es el uso del lenguaje, que es un lenguaje muy bien logrado, pero que incluye, digamos, todas las expresiones, incluso los sonidos de lo que es la cultura popular, del lenguaje cotidiano que utilizan las personas para comunicarse entre sí, bien sea en su casa o con la gente en la calle, las groserías, el reggaetón. Sí, que se dicen amiguis y todo, sí. Todas esas cosas. ¿Cómo te gusta manejar este tipo de cosas dentro de la literatura? Digamos que yo estoy leyendo un libro y aparece como una palabra que esté como antinatural en un diálogo y ya los personajes se me vuelven como de papel. Y le paro muchísimas bolas a que los diálogos sean naturales, que ningún personaje hable como engolado o como redactado, ¿sí? Entonces trabajé mucho
y trabajo mucho, procuro mucho que sea muy natural el habla. Uno de mis escritores favoritos es Raymond Chandler y él era como un gran dialoguista y yo creo que de ahí me quedó como esa impronta de hacer el diálogo lo más realista posible, procurando pues que sea legible, no llenarlo como de palabras que van a morir, pero pues que quede muy natural. Y los reggaetones me los inventé. Todos ¿sí? esos reggaetones, Pero, todos pero los merengues, te los van a grabar. a grabar algún día, sí. Pero fue muy chévere, pues como decir, bueno, me voy a componer unos reggaetones. Toda esa parte como en el que el tipo entra como al karaoke bar y empiezan a sonar esos temas, pues, bailables y esos reggaetones llenos de palabras así como de flow, nena, yo, todo eso, me los inventé y la pasé muy bien, me divertí mucho haciéndolo, pues como que me lo impuse. Era fácil pues como prender una emisora, transcribir unos reggaetones y después irlos como colando dentro de la narración, pero pues me dio por hacer los reggaetones y la pasé muy bien, pues. Tú eres un hombre nostálgico. ¿Hay algunas referencias al pasado en pequeños detalles, como las golosinas que estaban en las maquinitas de comida, que tienen que ver con lo que encontraba uno antes o lo que comía cuando era estudiante? Las uvitas chéveres, los chocorramos. Sí. Ese tipo de remembranzas y de nostalgias, ¿cómo te sirven para construir las historias? Yo creo que como que hay ciertos aspectos que tiene la novela como de popular, como de cultura pop, si se quiere. Sí. Pues las uvitas chéveres ya son emblemáticas y el chocorramo también. El chocorramo es como no sé, patrimonio nacional. Y las achiras. Y las achiras. Sí. Entonces creo que como que escogí ese tipo como de productos, si se quiere, porque me parece que es que de la misma manera que naturalmente eso es muy norteamericano. Uno lee esas novelas gringas y los personajes como que toman Coca-Cola y ese tipo de cosas que son muy de allá. Y entonces, ¿por qué no hacer lo mismo con las uvitas chéveres, los chocorramos, las achiras, sí, la ponimalta? La ponimalta, sí. Sí, entonces fue como eso. Y hacerlo pues, sin preguntarse si eso está bien, mal, o sea, hacerlo sin complejos, digamos. Sí. Como sucede con los argentinos. Los argentinos son chéverísimos en eso. Cuando hacen traducciones, el personaje entra a la gasolinera y le echa nafta al carro y las cosas son de color bordó y a veces uno se lee novelas como norteamericanas en las que los tipos ya están a punto de decirse che, pero sin ningún empacho. De la misma manera que cuando uno lee traducciones españolas de Bukowski, los tipos se dicen gilipollas, pero ¿por qué eres tan gilipollas? Y Trainspotting, pues que eso no puede ser más irlandés por allá y uno lee la traducción de Trainspotting de Anagrama y los tipos es coño, joder, gilipollas. Sí. Y uno dice, pero uno está como en un bar madrileño aquí y yo pienso que pues si ellos son así, ¿por qué no hacerlo así sin desenfado? Pues bogotano, como habla la gente, lo que consume la gente. Así es. Toño, en todo este furor de la aparición de la tecnología, de la irrupción de la tecnología en la vida de todas las personas, de las redes sociales, de las multiplataformas, de todo el mundo hace videos, la gente cuenta historias. ¿Has pensado o estás pensando o se te ha ocurrido trabajar nuevas formas de narrativa que incluyan como toda esta revolución? Pues no tengo pues como muy clara la forma de hacerlo, pero estoy abierto pues como a que suceda. En la novela particularmente el personaje es muy aislado con respecto, digamos, a las redes sociales, pues no tiene como Instagram, Twitter, Facebook, ese tipo de cosas. Él está como muy aislado de eso, como lejos de eso, pero también esa es una forma en la que uno puede pintar la soledad, porque ya la soledad
puede no existir si estás conectado al internet y a las redes sociales. Puedes no ver a nadie de la gente con la que se interactúa, pero sentirte acompañado. Entonces, yo necesitaba que el personaje tuviera esa soledad también, ¿sí? Creo que para el formato de YouTube, pues, y de las series web y eso, hay una gran posibilidad porque no ha sido aún colonizado como por el rating y como los intereses corporativos, y es fácil de hacer en cuanto no se necesita una gran infraestructura. Y ahí yo creo que todavía hay una gran libertad. No hay que pasar por comités y por evaluaciones de uno y otro experto de un canal. Y yo creo que por ahí hay posibilidades, y en eso he tenido un par de intentonas que vamos a ver qué pasa. Antonio, para terminar, ¿qué crees tú que vería una persona que dentro de 50 años tome este libro y lo lea y entienda sobre cómo era la vida en Bogotá en este momento y cómo era la vida de muchas de las personas que habitan esta ciudad? Yo creo que hay un antecedente, por ejemplo, bogotano, de la literatura, que son Los parientes de Esther, de Luis Fayad. Uno toma esa novela que es como de principio de los 80, final de los 70, no sé si es como 81, 80, 79, y ahí hay retratada una Bogotá, hay una suerte como de Polaroid, de costumbres, de modus vivendi. Sería chévere que eso sobreviviera, digamos, pero sobre todo que sobreviva la historia, que el libro no tenga una buena vejez, digamos, que siga siendo leído. Pues eso aspiramos todos, pero pues sí, que sobreviva, pues. Ojalá, decís, no, pues cuando alguien agarre esta novela dentro de 50 años, ojalá no sea un anticuario, pues, buscador de tesoros, sino que la novela todavía existiera y se pudiera conseguir en los anaqueles de las librerías. Pues Antonio, seguramente así va a ser. Felicitaciones por este nuevo trabajo, gracias por haber aceptado la invitación, fue muy interesante y divertido saber cómo construiste esta nueva obra, Declive, publicado por Random House. Muchísimas gracias, Álvaro. Palabras más con Álvaro García.